Listo. Buenos días chicos, darles la bienvenida a la semana número 13 y como tal la última sesión por parte de asesoría por pares en el curso de histología. Y bueno, vamos a ir comenzando con este tema que ya vendría a ser el último sistema reproductor femenino. Para lo cual vamos a ir presentando el índice. Es importante siempre conocer las generalidades para tener un panorama, el ovario y sus características, así como también diferenciar algunos genitales internos y genitales externos. El útero, también con su formación histológica, el endometrio con sus capas basal y funcional, las fases del endometrio en el ciclo menstrual. Para esto usaremos un gráfico que de alguna forma trata de resumir lo que sucede a nivel folicular, a nivel hormonal y algunos de los procesos que siguen después en el ciclo, en el ciclo ovárico como tal y también en el ciclo menstrual. Por parte del cérvix y el cuello uterino, algunas pruebas en medicina que se utilizan como el examen del Papa Nicolau, la vulva y la glándula mamaria junto con algo que he agregado que es el pezón. Entonces, por parte de las generalidades, lo que les mencionaba era diferenciar, y esto es algo que se coloca en su PPT, es conocer los internos y los externos. Todo aquello que sea interno va a tener mayor probabilidad de tener epitelio, un poco más simple que lo externo. Y esto lo van a dar, esto lo van a observar cuando empecemos a describir cada una de estas porciones. En interno, recuerden siempre, van a haber solamente cuatro: el ovario, el oviducto, también conocido como trompa de falopio, el útero y la vagina. Por parte de los externos vamos a encontrar al monte de Venus, los labios mayores y menores, así como el vestíbulo, el clítoris, que es la porción que se puede excitar, ¿no?, en la mujer, el orificio uretral externo y el himen, ¿no?, que es esa capa delgada que tiene como que, o bueno, se le asocia porque justamente en una mujer que todavía no ha tenido relaciones sexuales está intacto. Pero se sabe ahora que este himen puede romperse por algún tipo de movimiento que se haga, ¿no? Entonces ya prácticamente se puede romper. Entonces, algo que vamos a ir entendiendo también a lo largo de este tema es los cambios que va a ir sufriendo desde que una niña se convierte en mujer, ¿no? Con todas esas características psicológicas, hormonales, corporales que va a ir atravesando a lo largo de su vida. Entonces, algunos de esos términos que vamos a definir y los cuales quiero que se lleven de esta clase es, por ejemplo, el ciclo menstrual. ¿Ok? El ciclo menstrual, cuando ustedes lo conozcan, no es igual a decir menstruación, porque la menstruación solamente es una parte de lo que es el ciclo menstrual. Este compone otras etapas que se van a componer durante los 28 días del mes. Por parte de la menarquía, que esto es solamente la menarquía, que es la primera menstruación que tiene una mujer, ¿no? Y el climaterio, que es en sí como que el que agrupa toda la fase o la etapa fisiológica de transición entre una mujer que está menstruando a una mujer que está dejando de hacerlo y está también dejando de tener la función ovárica normal. Esto es un proceso fisiológico normal, y ya cuando suceda, ¿no?, lo que viene a ser la pérdida de estrógenos y otras hormonas, ¿no?, que en este caso favorecen a que la mujer tenga, ¿no?, esa característica vital de ser fértil, ¿no? Ya se producen, ¿no?, algunos ya cambios que son fuera de lo fisiológico o fisiológico normal. Entonces, si se les preguntara, ¿no?, qué es el climaterio, va a ocuparse de componer tres procesos dentro de este. Por ejemplo, está la premenopausia, la menopausia como tal y la posmenopausia. Este tema es muy bonito de explicarlo en la parte de fisiología, bueno, en endocrino-fisiología, porque ya se explica, ¿no? O sea, propiamente qué sucede en cada fase. Pero para que se lo lleven como elemento general, la menopausia es solamente una parte de lo que viene a ser el climaterio. Y el climaterio, tómelo como una fase de transición. Entonces ya en cada una de estas etapas se va a ir conociendo qué es lo que sucede. Entonces acá tenemos algunas láminas que muestran, ¿no?, esas estructuras que vamos a ir viendo. En este caso, comenzando por el ovario, su conexión con el útero a través de la trompa de falopio, el útero como espacio que va a anidar al embrión en desarrollo, luego hacia su salida el cuello uterino,
la vagina, y ya acá como tal, si haríamos, ¿no?, un zoom a esta porción, encontraríamos esta imagen, ¿no? Encontrando la glande del clítoris, que está como tal, la glande es ya la porción, o bueno, la porción que se puede excitar. Y si viéramos, ¿no?, todo en sí, podríamos ver también lo que viene a ser el himen, como les decía, ¿no? Este pequeño tejido, el vestíbulo, el orificio uretral y también el frenillo del clítoris, ¿no? Bien, entonces, una de las primeras estructuras que vamos a ir tocando es el ovario. Y recuerden, siempre va a tener van a tener tendencia a preguntar acerca de cómo está estructurado y qué es lo que acompaña en cada zona. ¿Por qué digo esto? Cada tipo de órgano que hemos ido observando a lo largo de este curso siempre ha tenido una zona que se protege y una zona funcional como tal. Y decíamos, ¿no?, que normalmente era la médula de cada tipo de órgano el que tenía normalmente lo que hacía que funcione el órgano. Pero ¿qué pasa? En el ovario lo que va a interesarme es la corteza a diferencia de la médula, porque la corteza es la que va a albergar, en este caso, todo lo que vienen a ser los folículos. Pintado en verde encontramos al desarrollo de estos folículos desde la porción primordial hasta un folículo de terciario o de Graf, o incluso cuando estos se vuelven atrésicos. Estas definiciones también lo vamos a ir marcando a lo largo de la presentación, pero vemos, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos un folículo primario bastante pequeño, a diferencia de un folículo secundario, que si lo observan, tiene, ¿no?, al ovocito, y alrededor de esta tenemos un gran antro o la cavidad antral con el líquido folicular, así como también en la parte de lo que fuera, bueno, acá no está una imagen exacta acá, bueno, esta sí. Encontramos al cuerpo amarillo, el cuerpo blanco, ¿no? Y miren, recién es en la porción de la médula donde se encuentran ciertas estructuras, como en este caso lo que abunda más es los vasos, nervios, y bueno, a estas se les conoce también como porciones iliares, y en este caso, ya para poder definir, vamos a ir conociendo esta porción. Bueno, el ovario va a estar recubierto por epitelio cúbico simple y va a estar suspendido por un mesovario, que es un tejido en este caso, de soporte. Aproximadamente el ovario, por parte de anatomía, va a medir entre 3 centímetros de largo, de 1,5 a 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor aproximadamente. ¿Y cuánto pesa? Entre, si no me equivoco, 10 a 14 gramos. Es bastante pequeño. Y para que también se pueda apoyar en lo que viene a ser su estructura o hacia las paredes, ¿no?, del abdomen, tiene que utilizar un ligamento, y este ligamento se llama ligamento ancho del útero. Por parte de lo que es su epitelio germinativo, como les mencionaba, esta es la porción que se va a encontrar en mayor porcentaje en la corteza, y en este caso va a ir atravesando a través de un ciclo conocido como el ciclo ovárico, muy diferente al ciclo menstrual, porque va a tener 3 fases: la folicular, la ovulatoria y la lútea. Entonces, acá está una pequeña definición de lo que encuentran en cada zona. Bueno, ya lo he ido mencionando a través de la imagen, pero está, ¿no?, la zona cortical, donde se van a encontrar estos ovocitos en proceso de desarrollo, desde la primera fase, que es la primordial, hasta la última fase, que es ya si es que se fecunda o no se fecunda. Y en este caso se encuentran, ¿no?, a los ovocitos primarios en mayor porcentaje en la fase de la profase de la primera división meiótica. Recuerden siempre, meiosis solamente va a ser para las células sexuales y la mitosis para cualquier otro tipo de célula que se encuentre en el cuerpo, ¿no?, ya sea célula de Schwann, célula hepática, célula del tegumento, entre otros. Luego, la zona medular, como les mencionaba, tiene tejido laxo, células intersticiales que van a facilitar la producción de estrógenos, los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, así como otras células que están, ¿no?, como las células ciliares intersticiales, y estas últimas favorecen lo que viene a ser la producción de andrógenos. Entonces, esta es una vista general de lo que viene a ser el proceso de maduración folicular, acá a nivel histológico y acá a nivel, ¿no?, un poquito más animado. Entonces, lo que les mencionaba era folículo primario inicial, bueno, antes de esto, el primordial, que va a estar con el ovocito, ¿no?, y en este caso con el primer desarrollo de esas células
epiteliales planas, que deberían ser, ¿no? En este caso, conocidas como células foliculares. Estas planas, que conocíamos en epitelio como células planas simples nada más, acá toman ya el nombre de células foliculares planas. Luego pasamos a cuando este va empezando a crecer de tamaño y también en extensión, va a pasar a llamarse folículo primario inicial. Vemos, ¿no? Que en este caso las células que acompañan en forma de pared van a empezar a hacerse más cúbicas. Y luego ya cuando pasemos a un primario avanzado, en este caso ya vemos, ¿no? Que internamente también las células que están rodeando al ovocito están aumentando en tamaño y también en cantidad. Luego encontramos al folículo secundario. Si es que antes este folículo no recibe algún tipo de, bueno, una señal de que simplemente se degenere, podría convertirse en un folículo atrésico. Por esto eso es un folículo degenerado. Pero si no, el primario sigue avanzando a un secundario y empiezan a aparecer estas lagunillas. Pasamos a ser o a tener un folículo cercano a la madurez, con una cavidad antral mucho más predominante. Luego podemos tener ya su transformación a lo que es un folículo maduro, terciario de Graf. El ovocito ya se encuentra hacia un lado. Y en este caso, cuando se da o se llega al día número 14, para lo que es la expulsión del ovocito, este ovario rompe sus paredes y expulsa al ovocito. Si en este caso el cuerpo se queda, ¿no? Ya listo para poder fecundado, se llena de sangre, llamándose cuerpo hemorrágico, y también cambiando a un cuerpo lúteo que va a favorecer o va a actuar como si fuera una glándula endocrina. En este caso, si no habría algún tipo de fecundación, podría convertirse en un cuerpo albicans, un cuerpo blanco, y así nuevamente repetir el ciclo. Entonces, se dan cuenta, este ovocito va a ir creciendo, avanzando a lo largo de un ciclo, porque todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y acá, si lo quisieran ver, ¿no? Ya un poquito más a nuestro curso, vendríamos a ver, por ejemplo, acá no está mi primordial, pero inicio con el folículo primario, ¿no? El folículo de Graf, acá está bien grande, su cavidad central, cuerpo atrésico, está como ya casi degenerado. El epitelio ovárico, la capa que va a ir cubriendo la pared general del ovario. El atrésico y bueno, lo que acompaña en la parte de la médula, que vendría a ser el estroma ovárico junto con los vasos, ¿no? Que acá en este caso han hecho un corte transversal, por eso no se ve como si fuera un tubito, ¿no? Que es este vaso. Esto también es otra imagen que ya de alguna forma te acompaña con lo que viene a ser el tipo de células primordial, folicular y bueno, acá ya en la cavidad o del folículo de Graf vamos a ir encontrando otras estructuras como son la teca externa, la teca interna, la aparición de lo que es la zona pelúcida, entre otros. Quizás esto ya lo vieron un poco también por embrio, creo que es la primera clase que se dicta en el curso ya llegando a parciales, o no, creo que es ya llegando a finales. Listo, entonces empezamos con este primer folículo ovárico. ¿Qué es lo que van a consultar de estos folículos? En primer punto, recuerden siempre la forma de la célula y la estructura nueva o que puede continuar dentro de cada folículo. Entonces, con eso vamos a ir mencionando. ¿Dónde se encuentran presentes estos folículos ováricos primordiales? Presentes en las niñas antes de la primera menstruación o de la menarquía. Va a estar formada por el ovocito primario, ¿ok? Que va a estar detenido en lo que es la primera división meiótica en la fase de la prófase. Recuerden esto, siempre, 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 porque es normalmente preguntado. Luego, las que van a ir acompañando, como mencionaba, eran las células foliculares planas o las CFP. Y en este caso, si viéramos, ¿no? su animación, encontramos al ovocito, claro, obvio con su núcleo, algunas mitocondrias, pero lo que me interesa es justamente las células que la acompañan, son las planas, y a través o alrededor de ellas, bueno, siguen ocupando, ¿no? Algunas células del estroma, que adelantando son las que se van a convertir en las teca. Bueno, acabo de completar, teca. Corte histológico, células foliculares planas, miren, es súper delgada, porque es justamente las primeras que van a ir desarrollándose. Su núcleo y ya las demás que van a ir acompañando conformado por el estroma. Otra imagen acá, dos acá están juntas. Esta probablemente sea una atrésica porque está perdiendo el núcleo.
Y ya, ¿no? Lo demás es lo que acompaña al estroma. Ya, pasamos a lo que es el folículo primario o también folículo de crecimiento. Y mencionábamos dentro de ellas a dos tipos. Las que van a ser unilaminares de una lámina o una sola capa y las multilaminares o avanzadas de ya varias capas, ¿no? Que componen. La unilaminar va a ser en este caso característico por su tamaño, por eso es que la menciono acá. Tiene 25 micras de tamaño. Va a estar en este caso ya dando el inicio a la formación de la zona pelúcida. Entonces, si fuera una pregunta, ¿no? Y esto estuvo bastante en controversia cuando se dio en mi promoción, ¿dónde se daba el inicio de la formación de la zona pelúcida? Es en el folículo unilaminar. Y si lo quieren sustentar, lo van a encontrar en el Garner. Va a estar rodeado por una capa de células foliculares cúbicas, ¿ok? Ya acá vamos viendo el cambio de la forma. Y en este caso, cuando ya se dé un proceso mayor de mitosis, va a darse, ¿no? Porque recuerden, mitosis, acá hablo ya de mitosis porque solamente están aumentando en cantidad. No estamos hablando ya directamente de la célula sexual. Va a ir convirtiéndose en lo que conocemos como multilaminar. Esta, rodeada por varias capas, va a llamarse ya o va a cambiar de nombre de células foliculares a células de la granulosa y en este caso ya va a estar rodeado por la teca. Entonces, acá algunas imágenes para acompañar. Encontramos a la unilaminar, su núcleo, el contenido del citoplasma y acá, ¿no? En este caso ya vendrían a ser las cúbicas. Luego encontramos ya las mayor a una capa, las multilaminares. Es muy notorio, ustedes lo van a ver en lo que sí es que les toca la práctica la próxima semana. Bien notorias. Aquí no pueden confundirse, estas dos siempre se van a ver exactamente como en el microscopio y también como lo estuvieran viendo en una imagen, ¿no? Animada. Cúbicas, núcleo, ovocito y en este caso ya vemos, ¿no? La presencia de lo que es la formación de la zona pelúcida. ¿Y para qué es justamente la zona pelúcida entre las células foliculares y el ovocito? Como estas están creciendo en cantidad y en tamaño, para evitar que se estrangule al ovocito, es necesario darle como que ¿no? Una barrera o como una capita de protección y de eso se va a encargar lo que es la zona pelúcida, para evitar estrangular con estas células foliculares en crecimiento y este ovocito, ¿no? Permita su desarrollo, ¿no? Bueno, esto creo que también es de su lámina de práctica. Me pareció bastante interesante porque tiene al primario multilaminar y al unilaminar en el mismo punto. Esto y esto. Y bueno, acá están, ¿no? Las tecas que van a ir rodeando. Esto vendría a ser la teca. Entonces, ahorita vamos a ver exactamente cómo se compone la teca. Ustedes ya, acá, quizás si la primera vez lo vieran, sería como que todo rosado, ¿no? Todo acidófilo. Pero ya haciéndole un zoom a esto, ya pueden ver como que esa estructura que ustedes ven en el libro. Pasamos al ovárico secundario o en este caso preantral o antral. ¿Ya ves? Siempre les doy los sinónimos que pueden encontrarlo, entonces para que eviten confundirse también. Nuevamente, tamaño, me importa. ¿Por qué? Porque estamos viendo el crecimiento, 200 micras de diámetro y el ovocito también tiene que crecer llegando a 125 micras. En este caso, ya les dije, presencia de zona pelúcida, aquella membrana que va a pintarse de un color más acidófilo, por eso si en el microscopio lo ven rojizo, definitivamente es la zona pelúcida, formada gracias a lo que viene a ser ¿no? Hormonas que van a facilitar su aparición entre las células de la granulosa y el ovocito. Pero algo también sucede en este folículo secundario. ¿Qué es lo que aparece nuevo? ¿Qué es lo que, no sé, bueno, en este caso se resalta? En este caso, la fusión entre varias lagunillas, conocidas como vacuolas antrales, y si estas se juntan, van a denominarse cavidad antral. ¿Qué es esta pequeña bolsita, no? Porque así lo van a ver. ¿Qué es esta bolsita? Va a tener lo que es el licor folicular. Y este licor folicular tiene que tener, ¿no? Algo que me favorezca o ¿para qué existe, no? Esto. Bueno, este va a tener presencia de algo que ya vimos en tejido conectivo y son los glucosaminoglucanos. Ejemplo, el ácido hialuronato y hormonas como el progestageno y la inhibina. ¿Para qué son estas hormonas? Justamente favorecen lo que viene a ser la nutrición del ovocito y también, ¿no? Nuevamente su crecimiento. Y acá también se ve lo que es el desarrollo de las tecas, tanto la teca interna como la teca externa.
la cual la interna va a hacerse más grande, o sea, en este caso se va a parecer un poco a las células foliculares, van a ser poliédricas y bueno, el tamaño, ¿no? Y la externa más va a tener una tendencia a parecerse a lo que es un tejido conectivo, porque va a tener, ¿no? Esa presencia de fibras, ¿no? Y tejido que va a soportar o va a mantener íntegra ese folículo secundario que está pasando a terciario. Entonces vemos acá una imagen en zoom. Miren, esta es bastante bonita. Vemos la secundaria, el antro acompañando con el líquido, el ovocito y ya más presencia, un poquito más de tamaño en la zona pelúcida. Y si acerco, ¿no? un poco esta imagen, encontraría lo que viene a ser la teca externa. Bueno, acá está. La teca externa y la teca interna. Y bueno, acá están, ¿no? Las células que acompañan a la teca interna. Bien, listo. Pasamos ahora a lo que es el folículo ovárico o terciario o de Graf o preovulatorio, porque ya está listo, ya casi listo para poder liberarse. Entonces, en este vamos a ver el tamaño también de, miren, ya no estamos en micras, ya se están viendo su desarrollo a milímetros. Puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, pero entre eso, entre ese tamaño de entre 10 a 12 más o menos va redundando. De 2 a 5 centímetros, si ya lo quieren ver, ¿no? En forma, un poquito ya más grande, ¿no? Y el ovocito, en este caso, ya ha completado su primera división y está detenido en, recuerden, en la metafase, pero en la segunda división meiótica. En este caso va a completar esta segunda división siempre y cuando sea fecundado. Si no es fecundado, no puedes llamarlo ovocito secundario, ¿no? Que es algo que ya habíamos visto un poco, bueno, en embrio lo han visto, ¿no? De mejor manera. Entonces, acá traigo las estructuras que van a acompañar este folículo terciario. Bien, aparece el cúmulo óforo o corona radiada, que en este caso son un grupo de células, las mismas, que en este caso son las foliculares, que van a como que trasladar hacia un lado a lo que viene a ser el ovocito. Y hay un grupo que yo le llamo en este caso la manito del ovocito, porque es como si algo estaría agarrando, ¿no? al ovocito y jalándolo hacia un lado debido a que está ganando espacio lo que es la cavidad antral. ¿Ok? Entonces, esta cavidad antral por su crecimiento mueve hacia un extremo al cúmulo óforo junto con lo que está rodeando, ¿no? Que es al ovocito. Listo. Gran antro cavidad antral va a permitir lo que viene a ser su expulsión cuando se esté dando la fecundación o para permitir la fecundación. La teca interna y teca externa se ve mejor diferenciada, cada una de ellas más a tendencia conectiva o más tendencia a parecerse a una célula folicular. Y en este caso, esta porción, este tipo de folículo está altamente influenciado por la hormona folículo estimulante. Entonces, acá traigo lo que es su diferencia en esta tablita. La interna siempre lo van a recordar como aquella que va a ser, bueno, productora de andrógenos o en este caso esteroides, ¿no? Como está en la imagen, y es más una función endocrina, ¿ok? Siempre que vean a la teca interna, esta más va a tener tendencia a la porción endocrina y va a estar, ¿no? En este caso, sostenida por sus células foliculares. Por parte de la teca externa, esta va a tener más una tendencia a lo que es estructural. ¿Ok? Tiene una función estructural debido a que tiene presencia de tejido conjuntivo y es también la que se conecta o se continúa con el estroma. Y en este caso también podemos encontrar o adicionarle, bueno, las fibras musculares lisas, aquellas, ¿no? que van a también permitir que cuando se dé la expulsión del ovocito, se contraigan y liberen el ovocito hacia el exterior. Tenemos otra imagen, ¿no? que acompaña, ya un poquito más bonita, a corte histológico. El ovocito, miren, es pequeño a comparación de toda la cavidad antral que ha ganado espacio. La teca interna, y luego debería aparecer, bueno, acá no se ve mucho el color, pero no sé si se dan cuenta, acá hay una línea que es un poquito más púrpura. Acá hay una zona un poquito más morada, y acá como que está tratando de desaparecer o tratándose de aclararse. Bien, lo rojo sería tu teca interna y lo verde sería tu teca externa.
acompañada acá ya del estroma, ¿no? Estroma y un poquito más abajo encontraríamos a la médula. Listo. Acá están, ¿no? Otras imágenes, creo que se presenta mejor. El ovocito secundario, la corona radiada o cumulóforo y el antro líquido folicular. Entonces, pueden encontrar varias imágenes así que les van a ayudar también a poder practicar. Estas son las que les traigo a ustedes, donde, bueno, creo que se ve de mejor manera. Aquí están, mira, la teca folicular con su teca interna y ya esta porción que está como un poco más clara vendría a ser la teca externa. Recuerden, teca externa no van a verlo como tal, como si fueran células así agrupadas o continuas, sino que más van a ver en forma de fibras o en este caso estructuras como que formaran una forma de niebla. Algo así también la vimos en práctica, bueno, me tocaba. Tenían esa tendencia a una forma de niebla, o sea, no se nota mucho. Lo que sí van a notar más es la teca interna. Bien, esta otra porción de la formación del estradiol también es bastante importante debido a que pueden salir algunas preguntas de acá, como por ejemplo, ¿qué tipo de hormona está en cada porción? Si es teca interna o si está en la célula de la granulosa. Y para explicarlo, vamos a usar esta pequeña lámina. Creo que también está en el Garner. O si no me equivoco, es el Kiesavage. Pero ya, para poder comentarlo. En este caso, ¿qué corte he hecho? Bien, tenía acá, ¿no? Mi célula de la granulosa. Acá, célula de la granulosa. Por acá estaba la teca interna. Y acá se encontraba, ¿no? Una lámina basal. Acá se encuentra la zona pelúcida. Cuidado. Lo que está entre la granulosa y lo que está afuera con la teca, esta es mi lámina basal, ¿ok? No es lo mismo. Zona pelúcida, lámina basal. Entonces, estoy haciendo este corte. Hago un corte en pastel y lo que me encuentro es esto, ¿no? Wow, te diré, ¿por qué hay tantas hormonas? Ok, ¿qué sucede? La formación del estradiol va a aparecer por pasos y el primero en este caso viene a ser siempre, recuerden que una hormona o un órgano no produce estímulos así de la nada, ¿no? O bueno, en este caso no secreta hormonas de la nada, necesita una señal, necesita un estímulo. En este caso, el primer paso viene a ser la estimulación. ¿Y a quién voy a estimular en este caso? A lo que viene a ser las células de la teca interna. Este moradito es una célula de la teca interna. Ok, ¿qué sucede acá? La LH, que es una hormona que recuerdan estaba asociado a lo que es la hipófisis, va en este caso a ser el estimulador. Va a estimular a las células de la teca interna y van a decirle que en este caso se produzcan andrógenos. ¿Ok? Cuando se tengan andrógenos, va a principalmente, acá la que está como ejemplo, es la androstenediona. Cuando se produzca, ¿no? En este caso la androstenediona, va a pasar directamente, o sea, bueno, la androstenediona se ha formado en lo que es la teca interna. A través de un mecanismo de transporte, bueno, en este caso esta hormona o puede viajar si es esteroidea o no esteroidea, ¿ya? Va a pasar a través de la lámina basal y va a llegar a lo que viene a ser la célula de la granulosa. ¿Qué va a hacer este producto, ¿no? Que me ha dado la teca interna? En este caso, va a también trabajar con la FSH. Miren, acá estamos viendo. FSH va a ligarse a su receptor en lo que es la célula granulosa y en este caso, junto con la androstenediona, va a sintetizar dentro de la célula de la granulosa, miren, estamos en la de la granulosa, y bueno, acá en este caso tendría que agregar a la enzima, ¿dónde se encuentra? Bueno, aquí está, esta, la AR, no sé si la observa, ya. Entonces, FSH más la androstenediona más la enzima aromatasa me va a convertir o me va a dar el producto conocido como estradiol. Y este estradiol ya puede viajar a través del torrente sanguíneo para favorecer la estimulación de otras estructuras, ¿no? Entonces, si hasta acá se entendió, chévere, porque esta es la parte como que ¿no? Un poquito confusa. Les digo por qué, porque lo que consultan es dónde exactamente se produce, o sea, dónde se produce el estradiol. El estradiol se forma en la célula de la granulosa. En la teca interna solamente se produce la androstenediona, que luego va a pasar a convertir o a través de unas enzimas va a favorecer la producción del estradiol.
Las dos participan, ¿no? Este mecanismo inicia desde teca interna y termina en granulosa, pero quien me da el producto final es la célula granulosa. Y ya que está, ¿no? En resumen, producen bueno, células de teca interna producen androstenediona, llegan a células foliculares o granulosa, la LH y FSH más la enzima aromatasa ayudan a dar el cambio y permiten la conversión a estradiol. Listo. Entonces pasamos ya a otro tema que viene a ser el proceso de la ovulación. En forma resumida, para que entiendan este cuadrito o esta bendita división, lo que he traído acá es el proceso. ¿Qué sucede? Cuando uno está en ovocito primario, ya les dije, ¿no? Completan su primera división meiótica, paso a llamarlo ovocito secundario, y en este caso empiezo a tener mi primer cuerpo polar. Este cuerpo polar es prácticamente un cuerpo que se ha degenerado y se pasa a lo que viene a ser la segunda división meiótica, donde se va a detener en la metafase, ¿ok? No va a completar. Y si es que se da la fecundación, recién se completa este proceso y ya por fin podría llamarlo óvulo maduro, ¿ok? Acá cuando está, ¿no? En lo que es su primer, ¿cómo se podría decir? Y bueno, acá en esta imagen se le conoce como óvulo maduro, pero este óvulo solamente así se llama cuando hay una unión entre el espermatozoide y el ovocito secundario. Antes de eso no puedo llamar óvulo a este ovocito secundario o óvulo a este ovocito. Está mal dicho, ¿no? Si antes creíamos que era, a las mujeres tienen óvulo y el hombre espermatozoide, no. El óvulo solamente es cuando se da esa unión entre los dos elementos, espermatozoide y ovocito secundario. Entonces, ¿cuándo sucede esta ovulación? La ovulación sucede en el día 14 durante los 28 días del ciclo menstrual. Y en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Por ovulación, recordemos ya la expulsión del ovocito. Si se llevan ese término, ya pueden sacarlo en las siguientes láminas que vamos a ir observando. Entonces, ¿qué sucede? Se libera el ovocito y el folículo, bueno, ha quedado, ¿no? Lleno de sangre porque justamente se está rompiendo la pared del ovario. Entonces va a formarme el cuerpo hemorrágico y luego puede convertirse en cuerpo lúteo para actuar como una glándula endocrina. Entonces vemos, ¿no? Ya estamos acá en esta fase, folículo maduro, tenía mi ovocito secundario y se rompe. Se rompe la pared del ovario y se libera el ovocito y a esto le llamamos ovulación. Ovulación, liberación del ovocito ya para que esté en contacto con el espermatozoide y se dé la fecundación. Y entonces pasamos a ese cuerpo conocido como cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Entonces, ¿quién favorece a que este cuerpo se forme, no? O sea, porque es como si yo hubiera abierto una cáscara, pues la cáscara del huevo, ¿no? Libero el contenido y esa cáscara simplemente lo desecho. Pero miren, el cuerpo es tan inteligente que en caso de la mujer favorece o es favorecido por la hormona luteinizante para poder, en este caso, convertirse ya en una glándula endocrina, ¿no? O sea, no es como tal reconocido así, pero por la forma en cómo libera hormonas o favorece la liberación de hormonas, se le ha dado, ¿no? Esa característica. En este caso, bueno, vamos a ir presentando, ¿no? Dos tipos de células que van a ir acompañando a este cuerpo, las tecoluteínicas en 20% y las granulosoluteínicas en un 80%. No se menciona más sobre ellas. En el Garner creo que ya actualmente la última versión sí ya la ha actualizado, pero en esta ocasión por parte de la teoría se presenta solamente la cantidad o el porcentaje que presenta, porque al final siguen siendo parte, ¿no? En algún momento fue parte de su teca y otra parte fue parte de la granulosa. Solamente que han ido cambiando de nombre porque justamente en cuerpo lúteo ya estoy viendo como todo, como que todo desordenado, ¿no? Porque ya he expulsado el contenido que me mantenía bien estructurado esa porción, ¿no? Del folículo. Entonces, ¿qué sucede? Si hay embarazo, va a aparecer o este cuerpo lúteo va a favorecer lo que es la producción de la relaxina. ¿Para qué es la relaxina? Bueno, en este caso permite la dilatación del útero, haciéndola más grande para permitir la implantación o este, ni- ina, ¿cómo es?
está anidando, ¿ok? Esa es la palabra. Anida o en este caso permite la implantación del embrión sin que ésta se sienta presionada, porque el útero puede, o sea, como que considerar que algo extraño está ingresando y puede como que tratar de, ¿no? hacer contracción y, bueno, en este caso se asfixiaría el embrión. Pero en este caso la relaxina, por el nombre, relaja esta porción y permite, ¿no? que de esta manera, durante 3 a 4 meses, se permita, ¿no? que el embrión se acomode y forme, ¿no? toda la estructura que necesita. Si no hay embarazo, entonces se degenera y el cuerpo lúteo pasa a ser cuerpo albicans o pasa por un proceso de luteólisis, ¿no? Luteólisis o lisis o rotura de este cuerpo lúteo. Y acá encontramos las figuritas que necesito. Cuerpo lúteo inicial. Miren, ya había liberado el óvulo. El óvulo, acá bueno, esta imagen está mal. Es ovulito secundario. Ya. Entonces, pasa cuerpo lúteo inicial y el cuerpo lúteo maduro, ¿no? Listo para poder producir relaxina si hay embarazo. Si no, pasa cuerpo albicans. Ya se ha degenerado completamente, está blanquito. Y acá tenemos, ¿no? Una imagen de esta, justamente cuando está sufriendo su proceso de cicatrización. Y algo otro de los términos que también se mencionan es un folículo atrésico. Mencionaba que este folículo es aquel folículo que nunca llega a completar su misión. O sea, es aquel que estaba en primario, lo degeneraron. Estaba ya siendo folículo secundario, lo degeneraron. Pero si pasa a folículo terciario, ya pues eso significa que va a tener que liberarse. Entonces solamente llega un folículo a convertirse en folículo terciario. Los demás se degeneran, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al inicio de este proceso del ciclo menstrual, entre 12 a 20 folículos empiezan a aparecer, o bueno, ya están, ¿no? Los primordiales ahí, pero de 12 a 20 empiezan a crecer y a desarrollarse. ¿Qué pasa? Solamente uno, como les dije, pasa a ser folículo terciario y llega a ser fecundado, ¿no? Obviamente, si es que sucede. Entonces, ¿cómo puedo recordar a este folículo atrésico? Porque se va a plegar y se va a hialinizar. Es decir, en este caso va a empezar a formar una cicatriz a nivel de la corteza y lo que no se va a observar dentro de él es obviamente el ovocito, porque se ha degenerado y en este caso se observa, ¿no? Miren, acá debería estar el ovocito y la zona pelúcida, pero no hay. Lo que acompañan solamente son esas células que están ya nuevamente perdiéndose y por eso acá esto no es líquido, esto es simplemente un vacío que está existiendo porque son células o en este caso folículos atérsicos que ya terminaron ahí, ¿no? Su ciclo. Listo, ahora sí, terminamos con lo que son folículos y vamos a pasar a lo que son los oviductos o trompa uterina. Bueno, esto parece chiste, pero en algún momento cuando estaban pasando por anato, en caso de que, bueno, les faltara tiempo, tuve un compañero, bueno, que lamentablemente colocó trompa de Felipe, o sea, parece meme, pero sí lo puso, entonces pueden, no sé, quizás, ¿no? Por ahí escaparse y colocar ese nombre, pero son trompas de Falopio, por favor, no se olviden. Ok, entonces pasamos a su división. Esta, como siempre, siempre traigo imagen para que pueda entenderse lo que está escrito. Donde iniciamos en el punto 1, infundíbulo, que va a tener como característica la presencia de fimbrias que van a favorecer. O sea, son como microvellosidades, ¿ok? A lo largo de este tubo, de este tubito, porque recuerden, este tubito va a estar acá en contacto con el ovario, ¿no? El ovario está con sus folículos y tal, tal. El primer punto va a estar el infundíbulo. Esta va a tener microvellosidades que van a, o bueno, en este caso llamadas fimbrias, van a permitir el movimiento del ovocito que se ha expulsado a lo largo de todo este conducto para que se espere, ¿no? No. Listo. Para que se pueda esperar y se pueda juntar, ¿no? Con el, o sea, fecundado por el espermatozoide. Entonces, a lo largo de ese trayecto tiene que ir moviéndose. Por tanto, el primer punto de contacto entre ovario y el tubo es el infundíbulo. Luego pasamos a la segunda porción, que es la ampolla. Es la porción un poquito más ancha, más gruesa por parte de este tubo y este va a medir de 7 a 8 centímetros. ¿Listo? Entonces va a tener también bastante pliegues en su mucosa que van a actuar bueno, así internamente como si fueran pequeños caminos, ¿no? Sigue moviéndose y permite su avance, ¿no? A través del tubito. Pasamos al istmo. El istmo es bastante corto, tiene 4 centímetros y es la última porción que conecta la ampolla
con el segmento intramural, miren, este es más pequeño, 0.6 milímetros, para así darle inicio o darle su ingreso por el orificio uterino. Y ya acá está, ¿no? En el útero para poder implantarse en una de las paredes de esta, ¿no? Pero ¿qué es lo que me interesa? Bueno, histológicamente va a ser dividida en tres porciones. La mucosa, donde se va a tener mayor presencia de epitelio cilíndrico con dos tipos de células. Las células clara o ciliada, por eso acá dibujé esta, una célula cilíndrica con sus cilios, donde normalmente vamos a encontrar en mayor cantidad en el infundíbulo y la ampolla. Por parte de la célula oscura o intercalada o de clavija, vamos a encontrar, ¿no? Su producción masiva en lo que es el ampolla y el istmo. ¿Por qué es importante esta célula oscura? Debido a que se va a encargar de la capacitación del espermatozoide, así como de su nutrición y mantenimiento, y por parte un poco de la absorción y el transporte. Entonces, necesito, ¿no? En este caso, que tanto el huevo fecundado y el espermatozoide que está por ingresar, a través de bueno, porque recuerden, o sea, ahorita no se me viene exactamente, pero estoy casi segura que es la ampolla, donde se espera, donde el ovocito espera a que el espermatozoide suba, ¿no? Desde el ingreso, pasa por esta parte del tubito y justamente es en la ampolla, porque creo que le dicen tres cuartos, o sea, en los tres cuartos se encuentra el ovocito con el espermatozoide. Entonces, a lo largo de este camino es justamente donde se ubican estas células para favorecer su capacitación. La muscular es cile, la que es casi similar a lo que era digestivo, y la serosa, ¿no? Que va a tener células mesoteliales. Algunas imágenes, ¿no? Donde pueden ustedes observarlo. La clavija es esta, es más profunda, tiene bueno, acá está, ¿no? La clavija tiene más profundidad y bueno, acá está la ciliada, que en este caso tiene a su núcleo, en este caso en la base, y tiene mayor presencia de cilios. Entre una y otra está acomodada la de clavija para poder facilitar su nutrición, tanto del óvulo, digo, ovocito, que se ha liberado y el espermatozoide que está ingresando. Bien, esta es otra porción, este es ya el útero como tal. Vamos a tener, ¿no? Su relación con lo que es la trompa de Falopio. Y también vamos a ir conociéndola por su vista tanto lateral como su vista a nivel transversal. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ir conociendo las capas que están dentro o forman el útero. Entonces, encontramos como tamaño o de largo 8 centímetros y a nivel transversal tendría 3 centímetros. Característico por su forma de perinvertida y su relación ya casi con con el conducto vaginal, ¿no? O la cavidad que mira hacia el exterior. Anatómicamente va a tener un fondo, un cuerpo y un cuello del útero. Por eso es que digo que es como una pera, el fondo, el cuello y ya la porción de salida. Entonces, fondo, cuerpo y cuello. Listo. Las capas es algo que sí quiero que lo vean, por eso es que se hace ese corte de manera lateral o de perfil, se podría decir así. Vamos a tener tres capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio. ¿Ok? Esta es otra de las que sí quiero que se acuerden porque dentro de ellas van a funcionar independientemente con un tipo de hormona. En este caso, la endometrial o la porción mucosa va a tener un epitelio cilíndrico, ¿ok? Su estroma va a tener tejido conectivo laxo y las glándulas van a ser del tipo endometriales o uterinas, así se les llama acá, que bueno, en este caso van a facilitar, ¿no? La liberación de ciertas hormonas también. No se menciona acá exactamente qué hormonas, porque vamos a mencionarlas un poquito más abajo, ¿ok? Estas ya van a actuar acá. Listo, a ver. Entonces, este mío endometrio vamos a profundizarla más en la otra. Por eso es que lo que quiero que recuerden de esta porción es el miometrio y el perimetrio. Listo, para el miometrio vamos a tener o vamos a asociarla mayormente a esa capa muscular. Y cuando hablo de músculo necesito tener otros estratos que le den, ¿no? Esa formación un poquito más gruesa. En este caso encontramos al estrato submucoso que va a tener su porción o su disposición longitudinal. ¿Ok? El estrato vascular, justamente por el nombre, va a tener gran presencia de vasos, pero su disposición va a ser circular.
Y luego está el estrato subseroso, que también es longitudinal. Submucoso, subseroso, longitudinal y el muscular en disposición circular. El perímetro serosa, que es la última capa, la que está ya hacia el exterior, va a tener en este caso gran presencia de células mesoteliales y presencia de tejido conectivo laxo. Y en este caso, si fuera o miramos desde la zona, o sea, hacia la porción o la porción detrás o la parte o la espalda, ¿no? Si podríamos decirlo así, la espalda del útero va a conocerse o va a tener presencia de capa adventicia. Entonces, solamente la parte de atrás porque está pegada hacia el retroperitoneo. Y bueno, ¿qué hormona de acá se resalta? En este caso el miometrio, para facilitar lo que es, ¿no? la movilidad o la porción muscular, va a trabajar bastante con la oxitocina. Entonces acá tenemos ese corte, el endometrio, el cual va a sufrir en este caso una transformación, lo vamos a explicar más adelante, es esta que vemos en amarillo. En realidad vendría a ser lo que está en blanco, pero acá un poco porque fue más grande mi resaltador, lo pinto todo. El miometrio, vemos, ¿no? Esta cosita de color rosado salmón y la adventicia, que vendría a ser esta capita. ¿Ok? Eso a nivel del corte para que ustedes lo conozcan. Pero entonces, una de las capas que más me interesa conocer de esta porción es el endometrio, debido a que dentro de ella va a haber otras subcapas, la capa basal y la funcional. Recuerden que cuando se dé el proceso del embarazo, va a tener que haber un crecimiento, un engrosamiento del endometrio para que el ovocito que ha sido fecundado se implante, pero si tengo una capa delgada, entonces esta prácticamente podría invadir y bueno, incluso salir de la porción del útero y haciéndose, ¿no? En este caso, un embarazo ectópico, es decir, que crece en un lugar distinto a lo que debería de crecer normalmente. Entonces, para eso se hace que la capa basal, iniciamos con esto, la capa basal, que es como que la capa madre, es la parte funcional. ¿Por qué digo esto? Dentro de ella va a estar conectada sobre todo lo que son glándulas tubulares, ¿ok? Estas glándulas son bastante delgadas también, pero en este caso son bastante profundas, teniendo conexión con las arterias rectas. Miren, tenemos acá a la arteria de la vena uterina y de la arteria uterina. Sobre ella va a haber, ¿no? Necesito que esta capa también esté bastante vascularizada. Por eso es que es así, ¿no? Recta. Pero ¿qué sucede cuando se da la capa funcional? Esta capa funcional va a ir creciendo a lo largo de los 28 días y siempre va a tener, ¿no? Su aparición o su desprendimiento en la menstruación. La capa basal siempre queda. La capa funcional es la que crece y se desprende. Entonces, esta va a tener otro tipo de irrigación u otra forma de sus vasos, ¿no? En este caso, van a venir ya convirtiéndose en helicoidales o espiraladas. Por tanto, acá tenemos la imagen, ¿no? Estas rectas que eran, tienen un cambio y se vuelven más espiraladas. Entonces, paso de fase proliferativa a una fase secretora, y eso lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Se va viendo el crecimiento endometrial, día 1, estamos bajitos con bueno, arterias rectas. Día 14, donde se da la expulsión hacia el exterior del ovocito, y vemos, ¿no? Que esta capa endometrial va engrosándose, haciendo que sus arterias sean más tortuosas, y al día 28 ya esta se desprende y nuevamente comienza el ciclo. Y bien, esta es una de las imágenes que más les va a apoyar a ustedes a identificar qué sucede en el día 14 y quiénes están presentes, qué hormonas o qué estímulos están presentes en este día. Si están atentos a esto, entonces van a pasearse esta porción. Listo, el ciclo menstrual había sido dividida por nosotras en un principio por fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Por eso es que digo que la menstruación como tal no es todo, ¿no? No es todo el proceso. Hay que agregarle estas dos fases más y esto recién sería el ciclo menstrual. ¿Cuántos días? Aproximadamente 28 días. ¿Y dónde inicia todo este ciclo? En la fecha de bueno, en el desprendimiento de la capa endometrial, conocida como menstruación. ¿Qué sucede? Empezamos con nuestra fase proliferativa, ¿ok? Ya pasó lo de bueno, el desprendimiento y comenzamos nuevamente a hacer crecer el endometrio.
La fase proliferativa va a tener, ¿no? En este caso, gran presencia de lo que es, acá vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo esto. Fase menstrual, se da la fase proliferativa al día 14 y en este caso, si hiciéramos, ¿no? O sea, una comparación con lo que sucede a nivel del ciclo ovárico, ¿qué sucede? Hemos pasado de un folículo primordial a un folículo secundario y ya este está prácticamente bueno, secundario y terciario. ¿Qué sucede? Día 14, si se dan cuenta, mira, está terminando la fase proliferativa al día 14 y el día 14 se está liberando el ovocito. Y a nivel hormonal se está teniendo el pico de la LH y la FSH. ¿Ok? Estas van a permitir seguir estimulando el desarrollo folicular. Para eso existen estas dos hormonas en crecimiento o en pico. Termino, ¿no? También la fase folicular. Entonces ahí estaría juntando casi, bueno, en este caso, tres términos. Al día 14 ha terminado la fase proliferativa, la fase folicular, ha habido un pico de la LH y la FSH, y en este caso, en la primera porción de la fase folicular, lo que acompaña o la hormona madre, bueno, sería en este caso hormona jefa, es el estrógeno. Estrógeno y fase folicular siempre van a ir de la mano. Listo, terminó el día 14. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede con los otros 14 días de los 28 días que están en el ciclo? La fase comienza a ser secretora. En este caso van a verse, ¿no? Las arterias más tortuosas, crecimiento, engrosamiento del endometrio. La hormona que va a estar, o la hormona ovárica que va a ver, o va a verse mayor en cantidad, es la progesterona. Esta va a tener su pico en toda la fase secretora. Por otra parte, en el ciclo ovárico voy a tener lo que es mi fase luteínica, o claro, luteínica, y voy a pasar en este caso a ser ya un cuerpo amarillo, un cuerpo lúteo. Si en este caso, bueno, antes de eso voy a terminar con esto. Cuando se da, ¿no? Ya la parte hormonal, recuerdan que había un pico, estas dos hormonas van a comenzar a disminuir. O sea, esto era su auge, ¿no? De estas dos hormonas. Estaban aumentando, llegó el día 14 y a lo largo de esos 14 días que faltan, van a ir disminuyendo. Esta fase luteínica, si es que no hay una fecundación, pasa por fin a ser cuerpo blanco. La progesterona también va a ir disminuyendo y como si se dan cuenta, todo está disminuyendo. Disminuye la LH, la FSH, disminuye la progesterona. Entonces, esta fase secretora que estaba siendo estimulada por estas hormonas va a tener que caer, ¿no? Cae, se desprende y nuevamente se da lo que es la etapa de la menstruación. Y entonces este cuerpo blanco también se degenera y nuevamente cuando se da, ¿no? El proceso de este ciclo folicular, un folículo primordial va a comenzar nuevamente a desarrollarse. Entonces, he ahí, ¿no? Ya la unión de todo lo que hemos ido hablando. Y bueno, acá está, ¿no? Esta porción que me interesa. Si luego el estrógeno, la progesterona, FSH y LH caen, entonces se desprende el endometrio y empieza nuevamente el ciclo a iniciar. Entonces, ¿qué pasaba si no había fecundación? Los niveles de estrógeno y progesterona descienden y en este caso las glándulas que no estaban, o bueno, las glándulas no secretan ya y colapsan. Estas tortuosas se desprenden también con eso, por eso es que como son tortuosas, son arterias que están llenas bastante de sangre. Por eso también la explicación, ¿no? De por qué cada mes se acompaña, ¿no? Este proceso con el desprendimiento. No solamente es tejido, no es solamente tejido epitelial, es tejido sanguíneo. Entonces todo eso se está liberando. Y ya bueno, lo demás ya lo expliqué. En este caso, ya, bueno, esto es dato adicional. Si en este caso no habría un desprendimiento total del endometrio, entonces podría provocarse una necrosis, porque los vasos sanguíneos en este caso podrían, bueno, partirse, ¿no? Y solamente liberar una porción y lo demás podría convertirse en una hemorragia. Y ya esto sí es preguntado en práctica, también preguntado en lo que es el final. ¿Y qué quiero que se lleven de esta porción? Las fases del endometrio van a ir cambiando histológicamente.
Entonces, si en la fase proliferativa, que era de crecimiento, el cual va a durar 9 días, va a tener sus glándulas rectas o espiraladas, ¿no? Que van a, espiraladas ya cuando estén en la fase secretoria, pero están como que transformándose. ¿Qué cosa encuentro acá? Miren, el estroma está tranquilo, no hay ningún tipo de cambio. Encontramos a nuestras arterias rectas. Esto es un corte de perfil, ¿ok? Esto es como si fuera un pedazo repartido así. Entonces, por eso estoy cortando a las arterias y las estoy viendo así. Y bueno, ahí no están también las glándulas, ¿no? En este caso rectas, delgadas, no hay ningún cambio. Pero ¿qué pasa? Cuando está la fase secretora, yo hago un corte y vamos a ver los bordes en serrucho. Van a estar vascularizadas, el cambio también de tinción cambia y me mando a un color un poco más acidófilo. Luego esto ya es la porción del cérvix, del cuello uterino, que es lo que quiero que se lleven de acá, que tiene dos porciones. El endocervix, que va a estar más hacia una cara del útero, y el exocervix más mirando hacia la porción de la vagina. Diferencias entre estos dos, el tipo de epitelio. Mientras que el endocervix es cilíndrico simple, muco secretor, el exocervix va a ser poliestratificado, no queratinizado. ¿Listo? Por parte o debajo de lo que es este epitelio cilíndrico simple en endocervix, voy a encontrar ciertas imaginaciones que me van a formar glándulas cervicales, las cuales van a permitir, bueno, lubricación de esta porción, así como también, en este caso, moco, ¿no? Por eso es que son mucosecretoras. En caso que estas glándulas sigan secretando y por ahí no, hay un tapón, ¿no? Por mucha producción o hay algún tipo de ingreso de algún microorganismo, van a aparecer quistes de Naboto. Estas son las que se ven en imagen. Estos quistes aparecen porque estas glándulas se han atrofiado o se ha tapado el lugar por donde estaban saliendo. Por parte del exocervix, que es lo que quiero que se lleven, que son abundantes en tejido fibroso y también fibras colágenas. Y puede que hayan, ¿no?, algunas fibras elásticas. Pero hay una porción de transición o porción U de unión, que le llamaba así, ¿no?, el doctor. Bueno, acá está un corte. Endocervix está internamente todavía. Luego está la zona de transformación y el ectocervix hacia afuera. ¿Qué tengo acá? Miren, acá está. Esta porción de unión es la que tiene un tipo de epitelio escamo-columnar. O sea, es escamosa, pero tendencia a lo columnar. ¿Y por qué es importante esta porción? Porque justamente es aquí exactamente donde se da la concentración de lo que es un proceso cancerígeno, un tumor benigno, maligno, y por eso es que también, como es justamente una unión en cambio de transición, estas células pueden mutar y se desarrolla un cáncer de cuello uterino. La influencia hormonal va a estar principalmente dada por dos hormonas. Uno, que es el estradiol, que va en este caso presentarse en mayor cantidad en la fase, acá no sé si lo pueden anotar, en la fase folicular, la cual va en este caso favorecer la abundancia o producción de abundante moco acuoso. Y en este caso su función también se asocia a lo que es permitir la entrada de los espermatozoides. Por parte de la progesterona, esta va a estar en mayor presencia en la fase lútea. Y en este caso va a favorecer lo que viene a ser, bueno, no favorecer, pero podría decirse que impide la entrada de los espermatozoides y bacterias. Por eso es que está ya en fase lútea. Y en este caso, el moco va a ser más escaso, más viscoso y va a actuar en forma de tapón. La vagina ya es también, bueno, una porción, bueno, todavía es genital externo. No, sí, sí, ya es genital externo, ¿ok? Entonces ya vamos a ver lo que son su división por parte de la capa mucosa, capa muscular, recuerden el cile y adventicia. Pero la mucosa es lo que va a interesarme o es lo que normalmente preguntan, ¿no? Si es que vendría en su final. El epitelio, miren, acá recuerden por qué está EPPNQ. Es epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Va a estar, bueno, en este caso contiene bastante cantidad de glucógeno, el cual va a ser fermentado por los lactobacilos. Bueno, este microorganismo que es normal o es parte de lo que es la microbiota vaginal, va en este caso a favorecer la disminución del pH y en este caso actúa como un mecanismo de defensa.
Asimismo, gracias a que existe esto, ¿no? Dentro de, bueno, de la vagina o dentro de la mucosa de la vagina, va a permitirse la descamación de las células, porque de alguna forma, si es que habría, ¿no? el ingreso de algún microorganismo, esta va a querer pegarse a esta primera capa que es la mucosa. Entonces, si estas, que son microorganismos, bueno, que nos benefician, ¿no? Están en simbiosis con nosotros, va a permitir que se descame y llevándose la descamación a los microorganismos. También tiene lo que viene a ser una mucosa muy papilífera. ¿Por qué digo esto? Porque va a tener interdigitaciones. Acá está, para que me entiendan. Acá está el epitelio plano estratificado con sus porciones interdigitadas. Por eso es que está así, ¿no? ¿Se acuerdan de tegumentario cuando hablábamos de clavijas? Estas así se van a poder unir a lo que es la capa muscular. Entonces, miren, todo esto es capa mucosa, su epitelio, y en la capa mucosa vamos a encontrar, ¿no? Algunos vasos sanguíneos. Gracias a esta esclavija permite, ¿no? El epitelio pegarse y luego también desprenderse para vernos si es que hay algún tipo de daño. Y bueno, sobre todo siempre un tipo de epitelio va a estar pegada sobre un colchoncito conocido como lámina propia y esta va a tener fibras elásticas. Bien, una hormona que también trabaja acá vendría a ser el estrógeno. Nada más es súper corta esta porción. Y bueno, lo que sí preguntan acá es esto, el frotis vaginal. ¿Y qué significa el color del, bueno, en este caso del Papa Nicolau, ¿no? ¿Por qué se hace un frotis vaginal? Justamente para detectar algunas, en este caso, células que estén dañadas, células que no deberían de pertenecer a esa porción. Entonces, ¿cómo que se usa el Papa Nicolau? Es una forma de examinar la forma y la respuesta tintorial de las células epiteliales de la vagina. Acá está en forma de resumen, para que ustedes también lo asocien a la lámina. Si yo tengo células eosinófilas o superficiales de un color más rosado o acidófilo, como lo llamábamos, significa que estamos en una fase estrogénica, donde hay gran presencia de estrógeno o de la hormona del estrógeno. Y en este caso van a ser células de tipo pequeño, bueno, del núcleo pequeño y tamaño pequeño. Por parte de las células que aparezcan basófilas o también conocidas células intermedias, esto significa que están en una fase progestacional. Y en este caso, a diferencia de las acidófilas, tienen, ¿no? un tamaño un poquito más grande. Las vemos, ¿no? Más pintadas. En cambio, estas, no sé si se ven acá, estas que están casi pálidas son las acidófilas. Y ya, en este caso, si yo tengo también células con núcleo profundo o basales, significa que la mujer, y lo puedo detectar así, está entrando a la menopausia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tenga un proceso cancerígeno, se identifique esta lámina, o sea, si ustedes vieran, ¿no? Esta lámina, y más adelante ya en pato también lo vamos a ir entendiendo, encuentro células pegadas entre sí, irregulares, con un núcleo un poco más grande, o a veces incluso sin núcleo, células que están muriendo o células en proliferación, significa que es un proceso, ¿no? Que podría ser cáncer, un benigno o un maligno. Entonces, núcleo irregular y laxo, proceso cancerígeno. Genitales externos, ya es esta porción donde encontramos, esta es una parte un poquito más resumida, porque no se proyecta mucho en su teoría, pero para poder identificar qué función tiene cada uno, le he agregado acá. Entonces, acá está nuestra imagen. No sé si acá está el monte. Aquí está. Ok, el monte de Venus es esa porción donde se va a encontrar bastante tejido adiposo subcutáneo. También se encuentra, ¿no? Recubierto por lo que es piel y vello púbico tras lo que es el desarrollo de la pubertad. Entonces, tejido adiposo subcutáneo para el monte de Venus. Función de lo que es el monte de Venus, protección mecánica a lo que es sínfisis del pubis. Los labios mayores, en este caso, van a ser de un epitelio poliestratificado plano. Acá me olvidé mencionar acá. Poliestratificado plano. Y en este caso va a tener, ¿no? Su homologación, o si quisiéramos comparar los genitales masculinos y femeninos, los labios mayores en este caso, se relacionarían o se tipo compararían con lo que es el escroto en el varón. En este caso, los labios mayores tienen gran presencia también de glándulas sudoríparas apocrinas. ¿Ya? De a poquito van a ir perdiendo su contenido. Su función, primordialmente, de lo que es los labios mayores, es protección, si no me equivoco, protección de estructuras internas. ¿Ok?
acá de agregado. Listo. Labios menores, en este caso, van a ser solamente el pliegue de la piel. Y en este caso van a tener glándulas sebáceas. ¿Ok? Acá vamos cambiando ya de esto. Y es la mayormente pigmentada gracias a los melanocitos, aquellos, ¿no?, que en la piel normalmente dan esa tendencia a un color un poquito más oscuro. El vestíbulo, que es otra porción que va a permitir, o es el surco entre los labios menores. En este caso vamos a tener a las glándulas de Bartolín o las glándulas que en este caso favorecen la producción de moco, ya que están, ¿no? Ese surco que tenemos y acá están las glándulas de Bartolín. No sé si por acá también están. Bueno, acá están los labios mayores y los labios menores, que son en el color un poquito más claro, bueno, más blanquito. Y bueno, la uretra, ¿no?, por donde se da la salida de la orina. ¿Qué más tenemos por acá? Algo que he agregado allá, el clítoris. El clítoris, cuando ustedes vean o ya han visto lo que es el desarrollo de lo que es aparato reproductor femenino y masculino en embrio, el clítoris en un momento llega a ser también parecido a un pene rudimentario. Y en este caso, en la mujer se degenera, pero queda todavía con ese tejido eréctil, ¿no? Tejido, o bueno, abundantes terminaciones nerviosas que favorecen, ¿no?, lo que es esa función, de órgano erógeno femenino. Así también lo pueden encontrar en el libro. Órgano erógeno femenino. Listo. Entonces, terminando esta porción, pasamos ya a nuestra última estructura de este sistema reproductor femenino, que en este caso es la glándula mamaria. Para hablar de glándula es necesario que ustedes recuerden un poco de la estructura de los acinos pancreáticos. Recuerdan que teníamos una porción secretora, la que normalmente me va a dar el contenido, y la porción conductora, lo que daba la salida hacia el exterior. En este caso voy a tener dos estructuras también importantes. La porción conductora, que es conocida como los galactóforos, y los alvéolos, que van a ser conocidas como las unidades secretoras. Entonces ya tengo mi alvéolo productor y los galactóforos, que van a ser los tubitos, van a ser la porción conductora. ¿Qué quiero que recuerden de glándula mamaria? Bueno, acá antes, como generalidades, que en este caso, cuando una mujer no ha tenido todavía un tipo de gestación, va a permanecer como un tejido adiposo y gran presencia de lo que son los lóbulos sin desarrollo. Por otra parte, esta glándula mamaria se apoya en un músculo conocido como pectoral mayor o músculo pectoral, el cual va a ser predominante en esta porción. Entonces, por ahí, ¿no?, algunas láminas que hemos dejado. La areola, que es esa porción o esa zonita un poquito más oscura, y el pezón, ¿no? Y ya acá, si ven ustedes de manera un poquito más transparente, encontramos, ¿no?, las glándulas que van a ir acompañando. Listo, vamos a ir desarrollando esto en las fases de la glándula mamaria. Sí, en este caso, esta va a ir atravesando por tres fases importantes: la del reposo, la del crecimiento y la de la secreción. Y cada una de ellas se va a asociar a una etapa en la cual va a estar la mujer. Entonces, ¿cuándo empieza a desarrollarse? En la pubertad se va, ¿no?, viendo el crecimiento de lo que es el tejido adiposo. Si está inactiva, simplemente en este caso se tienen los conductos. ¿Ok? Los conductos están ahí, ¿no?, en presencia, viviendo, pululando por ahí, ¿no? O sea, existiendo, como se podría decir así. Existen. ¿Ok? Y si hago un corte, ¿no?, en este caso histológico, vemos, ¿no?, acá los conductos, porque estoy cortando, recuerden, agarré un conducto y lo corté. Entonces, estoy viendo la luz y las células que acompañan, ¿no? Así como cuando veíamos glándulas o asinos. Entonces, no hay ningún tipo de llenado, no tienen ningún contenido, simplemente están ahí existiendo. Pero, ¿qué pasa si es activada? En este caso, ¿con qué se activa? Con el embarazo. Va a haber la presencia o proliferación de los alvéolos y conductos o mayor cantidad de conductos para poder secretar. ¿Cuántos lobulillos se presentan? Cada mujer tiene de 15 a 20 lobulillos, puede variar más o menos. Y en este caso, el conducto galactóforo va a empezar a dilatarse y va a formar lo que son los senos lactíferos. Estos senos van a ser una forma de almacenamiento para la acumulación de la leche. Entonces, vamos a ir cambiando a estas dos últimas láminas con el contenido de este cuadrito. Entonces, decía,
Que la fase en reposo es cuando la mujer no ha tenido ningún tipo de contacto y no está, ¿no? Embarazada, porque estar embarazada ya le da la fase de crecimiento. Entonces, la fase en reposo inactiva solamente se da la presencia de los conductos. Y en este caso, predominio del estroma y brotes alveolares pequeños. O sea, puede que existan, ¿no? Esos brotes, pero son muy pequeños y lo que hay más en solamente las glándulas en corte. Y bueno, estas grandes vacuolas blancas que veíamos, ¿no? Es tejido adiposo. Luego, en este caso es en no embarazadas. La fase de crecimiento va a ser ya cuando los alvéolos se comiencen a desarrollar y en este caso el estroma o esa estructura de soporte que había va a ir disminuyendo porque estoy llenándolo de líquido, que es en este caso leche. Esto empieza a suceder en las embarazadas. Entonces, si ustedes han comido una granada, no sé si lo han abierto y tiene, ¿no? Su fruto rojo ahí, ¿no? Tal cual, así lo van a ver en lo que es su práctica de esto. Porque justamente están perdiendo, bueno, esta glándula está creciendo, está aumentando, y el estroma que acompañaba, ¿no? Vamos a pintarla acá de otro color. En rojo, que era el estroma, está disminuyendo y miren acá hay muy poco. Lo que se está haciendo es que estas glándulas están aumentando y están teniendo, ¿no? Contenido dentro. Si quiero hacer un corte un poquito más animado, veo la aparición de los alvéolos. Entonces es como si estaría floreciendo, ¿no? Esta ramita y empezaría a tener, ¿no? sus brotes. La última fase es la fase secretora de lactancia, porque ya está en madres que están dando de lactar. Necesito que esta glándula mamaria empiece a trabajar, ¿no? Y en este caso se va a hipertrofiar y producir contenido lácteo dentro de estos acinos. Entonces vemos, ¿no? Está lleno, miren acá, todo lo que está acá es leche. Y acá está dándome también el ingreso de estos conductos o los galactóforos, ¿no? Que en este caso están uniéndose a estas porciones. Y bueno, ¿cómo se presencia? Miren, están ya hinchaditos porque están ya con su contenido listos para poder liberarlo y llevarlo hacia el conducto principal. Glándula mamaria en reposo y en actividad, ¿no? En este caso, solo agregar que para una glándula mamaria en reposo se presentan tres tipos de tejido. Les había mencionado el adiposo, pero también en su libro van a encontrar al conectivo y a la glandular. Está una imagen, ¿no? También con su leyenda. C son los conductos, la BA es brote alveolar y el TC tejido conectivo, por lo que está apoyando acá, porque está inactivo. Si está activa, en este caso vemos ya, ¿no? La mama ha aumentado, los lobulillos también han crecido y acá estamos, ¿no? L de lobulillo. Las que están en flecha solamente son residuos lácteos. Miren esto, son residuos. Y la flecha completa, esto sería una célula cuboidal que está siendo parte de la glándula. Ya que están, ¿no? Algunos de los latitos. Ah, miren, por parte del túbulo secretor alveolar, o sea, bueno, había mencionado, ¿no? Cómo estaba formado de manera general. Si yo quisiera ver cómo está estructurado ese tubito, tendría que encontrarme con células epiteliales cuboidales, ese tipo, mi tubo. Las paredes lo van a formar lo que son las células cuboidales. Sobre ella van a estar encontrándose las células miepiteliales. Recuerdan que era un mioepitelio, aquella que favorece lo que es como que agarra una esponja y la aplasto, ¿no? ¿Y qué cosa libero? Agua, que está en esta cosa acumulada. ¿Qué cosa permite esto? La miosina y la actina. Siempre asocian miosina con actina con tipo de movimiento. Y la lámina basal, donde están apoyadas, ¿no? Estas células. Bueno, componentes de la leche materna, gran presencia de prolactina, estrógenos y progesterona, lo que va a favorecer la expulsión, recuerden, o sea, solamente la expulsión es la oxitocina. Pero ¿recuerdan quién o qué hormona era la que permitía en este caso la producción? Siempre recuerden la prolactina. Entonces, mientras que una va a estimular, a ver, vamos a salir de acá un rato, porque se cortó, disculpen, y estamos ya a dos láminas. La prolactina es la que va a favorecer su producción y la oxitocina es la que favorece su expulsión. ¿Ok? Nunca se olviden de eso. La secreción va a ser, en este caso de leche, de dos tipos. Puede ser la zona apocrina, siempre cuando se quieran liberar los lípidos,
de apocrina es apocrito, ¿no recuerdan eso? Cuando hablábamos de glándulas, si era de un tipo apocrina, liberaba el contenido y se llevaba un poco de su material. Pero si era merocrino, expulsaba y en este caso no perdía su material o lo que formaba la glándula, porque era mero de never y apocrina de apoquito. Así lo recuerdo yo. Y bueno, el contenido de la leche, en mayor porcentaje está lo que es, ¿no? La lactosa, un tipo de carbohidrato, y también la inmunoglobulina A, un tipo de inmunidad que se podría decir innata, ese es el tipo de inmunidad innata que le da la madre al hijo. Y acá está, ¿no? Una formita de ver la expulsión de las proteínas y los lípidos en esta célula lactífera. ¿Listo? Y ya, ahora sí, pezón. El pezón es, bueno, en este caso, la que va a permitir, ¿no? Gracias a lo que es la oxitocina, la liberación del contenido, o en este caso, la leche, ¿no? En este caso, lo que va a estimular es la succión del bebé. Y en este caso va a ser sobre todo su función nutricional y también tiene mucha tendencia al desarrollo de cáncer. Entonces, puede haber, ¿no? Cáncer de pezón y justamente ahí ya se ve, ¿no? Todo el proceso de ya de tratamiento, ¿no? Y en este caso muchas veces las mujeres deciden, ¿no? Perder ya todo el pezón para evitar, ¿no? En este caso, el avance del cáncer ya a profundidad, ¿no? Del tejido. ¿Qué tipo de epitelio va a tener? Epitelio poliestratificado plano. Su epidermis, o la primera capa de este epitelio, es fina, o sea, es delgada, y la dermis va a tener gran cantidad de glándulas sebáceas. Entonces, guíense por acá. El color más morado es nuestra porción epitelial con su epidermis delgada. Y ya un poquito más hacia abajo encontramos lo que son las glándulas tortuosas, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, presencia de algunas células ya más específicas, como los melanocitos, que le van a dar justamente la pigmentación oscura, las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, que mantienen lo que es la piel hidratada y la regulación de la temperatura, tejido conectivo, siempre, sostén y estabilidad, y células musculares lisas que se encuentran, en este caso, formando parte del esfínter circular, o en este caso, acá está el nombre, esfínter dorsal del pezón. Recuerden, tenemos mis alvéolos, ¿no? Si hago un zoom, acá está. El alvéolo y las células que van a secretar leche. ¿Qué sucede? Avanza, está a través de los conductos. Hacemos, bueno, este está saliendo por acá. De otros conductos o de otros alvéolos se juntan a través de los galactóforos. Se concentran en la cisterna de la glándula mamaria y este esfínter va a permitir que se contraiga, ¿no? Se contrae, pasa por la cisterna del pezón y pasa por el orificio del pezón ya hacia su salida hacia el exterior. Bueno, esa es la última porción, chicos, por parte de la bibliografía de esta clase. Hay uno que otro datito más que podrían encontrar en el Kieserbo, pero por lo demás lo hemos abarcado gracias a lo que es el GAR. Y bueno, muchas gracias por esta última presentación, chicos. Lo hemos hecho en un récord, porque pensé que me iba a demorar un poco más. Hay varias cositas que mencionar. Entonces, ya para finalizar, lo que me gustaría es que ustedes participen en este último Kahoot. Así que lo voy a ir enviando tanto por el grupo, así como también por acá. A ver, permítanme. Ya. No sé por qué me salió un ratito. Ya, listo. A ver, no sé si observa esta cosita. Ya. ¿Me confirman por fin si se va observando? Bueno, este es el bloque final. Se observa, ¿no? Ya. El código es el siguiente que está saliendo. Para finalizar, no sé si podrían poner un nombrecito de alguna de las células que les haya gustado a nivel de todo el curso. Estamos con 1077004. Voy a pasar por acá. Uy, lapsus. Por ahí sí encuentra mi chat. Ya.
Ya, ahí está el Kahoot. Ya, Lady. Lo voy a compartir por el WhatsApp. Vamos a dar 2 minutos para que puedan ingresar y así estaremos comenzando. ¿Listo? Ahí veo a Sertoli, Kufler. Ya. ¿Pueden compartir el código por el grupo? ¿Los demás chicos pudieron ingresar? Ajá, Simógenes. Vamos chicos, 1 minuto. Y 5 comenzamos. Ya. Bueno, esa celda nunca la he visto. No la hemos visto en todo el curso, pero bueno, ahí va. Ya, bueno, tenemos a la mitad, sí, casi la mitad. ¿Alguien más va a ingresar? Tengo 1 minuto y empezaríamos. Listo, entonces, como dije, voy a dar inicio a esto. Entonces, ¿alguien más? 3, 2, 1. Ya, listo. Pues chicos, histología bloque final tiene preguntas de las 7 semanas que hemos ido viendo, entonces ahí vamos. ¿Qué célula es la que tiene receptores para LH y FSH? Además, transforma androstenediona en estradiol. Folicular, teca interna, ovocito, granulosa. Uy, ¿por qué no respondieron, chicos? No, ya. ¿Recuerdan por qué era la granulosa? Hablábamos sobre bueno, ese proceso donde se transformaba androstenediona en estradiol ya en la célula granulosa y no teca interna, porque la teca interna solamente me daba el producto. Entonces, folicular no tiene nada que ver, ¿no? Y el ovocito es, en este caso, un gameto femenino, ¿no? Como se le conoce. Ya, si no se puede. Profesora, no se ve la pantalla. No, Por no. eso. Ya, ya. Listo. Qué raro. A ver. ¿No se ve nada? Nada de nada. Nada, o sea, yo entré al link, pero no se ve lo que se está presentando del Kahoot. Ya. A ver. ¿Los demás chicos tuvieron problemas también? Ah, ya. Correcto.
Dije, qué raro. Yo, ¿por qué nadie contesta? Ya, a ver, de nuevo, al toque, al toque, al toque. Se ríen por ahí. Ya, escuchen, 982-6189. Ya es eso. Hasta por el chat me reclama. Ok, ya, ya, listo. Nuevo código. Listo, chicos, entren, entren. Estamos dando espacio para los que no pudieron ingresar. Mientras tanto, voy a ir presentando. Listo. Se la de Pipodocito. Ya está. ¿Quién será este? Me parece gracioso. Está Sertoli. Ya, una más. Yeah. Listo, chicos. Empezamos. A ver, bloque final. 3, 2, 1. Ya, bueno, esta la he soltado. Sobre 19 vamos a. Imagínense, es una pregunta que la han cancelado. Ya. ¿Qué célula es la que tiene receptores para LH y FSH, además transforma androstenediona en estradiol? Muy bien, no, bueno, o sea, cuando hablábamos de la folicular, esta recuerden que es, mire, esta es una pregunta trampa. Folicular solamente se va a llamar cuando llegue hasta este folículo primario. Recuerdan, cuando ya tiene la teca, va a llamarse solamente células de la granulosa. Y aquí, esta es tal cual una pregunta de lo que se dio bueno, en el examen final de mi año. Y bueno, sustentaron, ¿no? ¿Por qué no es la folicular? Porque folicular, según el Gardner, solamente se menciona hasta primario. Y ya granulosa es el segundo nombre con el que ya se le conoce, ¿no? Y está así tal cual en el proceso. Segunda pregunta. En la zona medular del ovario hay una célula que produce andrógenos. Señale. ¿Quién está asociada a andrógenos? ¿Las ciliares, las adiposas, las estromales o los fibroblastos? En la médula. Sí, y hay un tipo nada más de células que vimos ahí. Las demás ni las he mencionado. Las iliares. Las estromales en otro contexto pueden generarlo, pero cuando hablamos de zona medular del ovario, las que se van a encargar de ese proceso son las iliares. También la dejé como datito en la PPT. ¿Quién será el asazo? No sé, no voy a decir. El coloide de los folículos tiroideos contiene tiroestearina, tiroprolina, tirociclina o tiroglobulina. Es muy fácil, gente. Ya, si acá se confunden, me retiro de APP. Mentira. Ya. Bueno, me voy a retirar entonces. No es tiroestearina, no, eso ni lo hemos mencionado, estás inventado. Ok, bueno, sí existe, es un término, creo que en lo que es un tipo de grasa, algo así. Pero tiroglobulina, recuerden, es uno de los productos que, bueno, en este caso se favorece, ¿no? Con su unión con el ion yodo, favorece ya las T3 y T4. Listo. Vamos por la pregunta 4. Las células endocrinas productoras de hormonas esteroideas se caracterizan por presentar abundantes mitocondrias con crestas tubulares, abundante retículo endoplasmático rugoso, abundantes proteínas transportadoras o abundantes gránulos de secreción. Esta también es pregunta, si me acuerdo, es pregunta de examen. De banquito. Abundantes mitocondrias con crestas tubulares. Ok. ¿Por qué era necesario que tenga mitocondrias? Porque favorecen la síntesis de esteroides a partir del colesterol. Estas, las endocrinas esteroideas, venían a partir del colesterol. Vamos a Sertoli, va a Sertoli, ya. Las miointimales, ¿recuerdan estas? Las células miointimales se localizan ¿en dónde? Pulmón, laringe, intestino, corazón. Esta es muy propia de un tipo de órgano. No, ni las hemos tocado ni nada.
Listo, corazón. Bueno, en intestino no están las células intimales, tampoco en laringe, es más tejido pseudo certificado respiratorio. Y bueno, la que tienes, miocardiocito, por ahí también podían sacarlo. Pregunta 6. Pertenece a la mucosa olfatoria. Esta sí es ya directa. ¿Quiénes están? ¿Célula caliciforme? Bueno, esta se repite. ¿Glándula de Boma o célula de cepillo? ¿Por qué han puesto la caliciforme? No, son las células o las glándulas de Boma. ¿Por qué digo esto? Porque eran las que pertenecen y son específicas de la mucosa olfatoria. Las cálices, recuerdan, estaban más en lo que era, si no me equivoco, en intestino. Sí, bueno, por ahí, ya. Con relación al aparato respiratorio, las glándulas serosas de Bowman pertenecen a... Ya diga, a ver. Listo, mucosa olfatoria. Era la mucosa que en este caso no pretendía. Si estas son las que en este caso favorecen la producción de moco, entonces era obvio, el mucosa olfatoria. La primera cavidad. ¿Listo? Dice, los cuerpos de Weibel-Palade son gránulos con depósito de factor de Bond de Hildebrand. Se localizan en cardiomiocitos, glomus, endotelio o histiocito. Weibel-Palade. ¿Y para qué era? El factor de Bond de Hildebrand es en endotelio. Cardiomiocito no tiene cuerpos de Weibel-Palade. Donde se encuentra es el endotelio. ¿Para qué? Para favorecer lo que es el proceso de la hemostasia. Por eso trabaja bastante con lo que son las plaquetas. Ya, bien, acá dice, la arteria de mediano calibre pertenece al tipo D y tiene un diámetro de... Así me preguntaron. Fue pregunta de examen. O sea, sí es necesario que se acuerden la tabla que vimos en sistema cardiovascular y respiratorio. Y más o menos tanteen con los tamaños. Listo, distribución. Entonces, es la única que tenía también este nombre y bueno, ya por el tamaño, ¿no? 4. Son de mediano, van a unir lo que son estructuras, ¿no? Unas tras de otras. Las células que están localizadas en la trompa y secretan glucoproteínas para capacitar espermatozoides son intersticiales, intercalares, infundibulares o granulosas. Las intercalares. Recuerden, granulosas permiten sobre todo estructura, intersticiales también tejido conectivo e intercalares son las que producían estas glucoproteínas para capacitar o crear un ambiente adecuado en el tracto reproductivo femenino. La zona intermedia del labio se caracteriza por presentar, recuerden, zona media, incluso una tablita que dejé, folículos pilosos, papilas profundas, glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas. Ya, mitad, mitad. Bien. A ver, ¿qué podemos hablar sobre la zona intermedia? Esta también es la zona conocida como zona de Permiñón, zona de transición, ¿no? Es el borde rojo. ¿Por qué? Porque es altamente vascularizada. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Lo que son papilas profundas y vascularizadas, pero es en la cara mucosa o la cara interna donde se ven más lo que son las glándulas. Glándulas labiales o los gránulos de Fordyce. Listo. Dice, en el diente las estrías de Retzius se localizan en... Bueno,
para comentarles. Estas son marcas que se forman durante la mineralización del esmalte. Ya creo que con eso lo sacaron. Ajá, listo, el esmalte. Entonces, ¿qué cosas representan estas estrías? Al presentarse, significa que el niño está teniendo el crecimiento de los dientes y luego posteriormente se va a dar, ¿no?, el intercambio a los dientes de adulto. También pregunta de digestivo 1 y 2. ¿Cuál de las siguientes estructuras se localiza en la corteza renal? Arteria recta, cáliz menor, arteria interlobar o arteriola glomerular eferente en la corteza. La arteriola glomerular eferente. Médula presenta todos sus vasos, ¿no? ¿Recuerdan eso? Tenía todos sus vasos. Recuerdan que la corteza va a ser la porción que va a tener ese primer ingreso, ¿no? Y ya es cuando la eferente, o sea, cuando hicimos ese corte, estaba mi porción urinaria y la porción vascularizada. Acá se podía ver a esa arteriola en la zona de la corteza. Esta es pregunta de digestivo 2. Dice, en la porción del cardias del estómago, una de las siguientes células no se encuentra. Indícala. Cardias, parietal, simógena, neuroendocrina, oxíntica. Ya, la verdadera es la simógena. ¿Por qué? Simógena se va a presentar mayormente en el cuerpo y fondo. Ok, no se encuentra en el cardias, porque en cardias, o sea, es tipo la porción de arriba, entonces, estos simógenos no van a actuar, pues no, porque esta porción solamente de, ¿cómo lo conocí ahí? De movimiento. Entonces, cuando golpea el alimento dentro del estómago, casi no llega al cardias. Todo lo va a mandar hacia la porción del fondo y, bueno, fondo y cuerpo para poder degradar el alimento. El cardias está ahí, ¿no? De posición, solamente su entrada con el esófago. Es una característica del núcleo de los hepatocitos. ¿Recuerdan? Bueno, esta está regalada, creo. Forma aplanada, poliploidía, presencia de acinos, localización basal. Y recuerdan también la característica del hígado. Ajá, poliploidía. Gracias a eso se permitía, ¿no?, su capacidad regenerativa. Por eso es el órgano, el primer órgano que puede regenerarse, ¿no? Hasta una parte del 50-60% propiamente a él. Miren, la fosita navicular de la uretra está revestida por epitelio transicional, cilíndrico, cúbico alto, polistratificado plano no queratinizado. Listo. Ajá. ¿Por qué es polistratificado plano no queratinizado? Justamente como es la última porción, casi la parte distal de la uretra, recuerden que va a estar, ¿no? En este caso, o sea, como ya está mirando hacia el exterior, necesita de esas varias capas. Por eso es que también tiene que ser alta este epitelio, porque está mirando al exterior y tiene más contacto. Aunque les dije es de que va a tener mayor cantidad de capas si se ve al exterior y si es interno, tiene menor protección. Listo. Las células responsables de la barrera hematotesticular son las Leydig, granulosas, Sertolio e intersticiales. Sertolio. Ah, muy bien. Bien, en coro. Entonces no tengo nada que explicar por acá. Dos preguntas. Dice, ¿qué almacenan las células estrelladas o células de hito en el hígado? Bilirrubina, miofibroblastos, glucógeno o vitamina A. Vitamina A, glucógeno, miofibroblastos, tejido conectivo. Y bueno, bilirrubina no. La vitamina A, recuerdan que estas células se encuentran también en el espacio perisinusoidal. Nunca se olvidan también de eso. Dice, ¿cuál es una función importante del espacio de Dice? Hablando de otro de los espacios dentro del hígado.
Producción de bilis, intercambio de macromoléculas, filtración de sangre o almacenamiento de glucógeno. Intercambio de macromoléculas. Almacenamiento de glucógeno no es tanto la función que tiene, porque recuerden, dice, está entre la cadena de hepatocitos y el sinusoidal. Entonces, entre esos dos está el espacio de dice. ¿Dónde necesito filtrar la sangre? A través justamente de este intercambio. Por eso van a llamarlo más intercambio de macromoléculas. Y última pregunta, muchachos. ¿Qué estimula la liberación de colicitosquinina? La presencia de carbohidratos en el intestino, la presencia de grasas y proteínas en el intestino, la disminución del pH intestinal o la absorción de agua en el intestino. Grasas y proteínas. ¿Recuerdan cuál citosquinina es la que permite la contracción de lo que es la vesícula? ¿Qué tiene la vesícula? La vesícula alberga lo que es estas mis sales biliares, ¿no? Y recuerdan, sales biliares más grasas. Grasas y proteínas que se estén, ¿no? Con gran tamaño ingresando a través del tracto digestivo. Por otra parte, algo que más puedo comentarles, no, que está junto con otros factores como la secretina, bueno, la secretina, las hormonas de la este, inhibición de, ay, se me ha ido el nombre. Ya, las que favorezcan o estimulen el querer comer y las que me limiten el comer van a trabajar también bastante con la colecitosquinina. ¿Dónde van a encontrar estas tres? En la última imagen que hemos dejado en este digestivo 3. El podio, célula de Pitt en tercer lugar. Segundo lugar, el podocito. Y en primer lugar, acertoy. No olvidemos, había dos Sertolis. Ya, Sertoli y, bueno, también se agregó. Listo, chicos. Vamos a ir cerrando la grabación para quienes desean verlo después.